Faride cayó en su propia trampa. Y Sergio Carlos, utilizando la herramienta de la inteligencia artificial llamada Grok de la red social X, le quitó la careta. Porque Grok, entonces, le cantó sus verdades a Faride y de alguna manera, con evidencias que están en las redes sociales, que son públicas, demostró la doble moral del oficialismo. Y al quitarle la careta a Farideh Raful, entonces, dejó entrever también el doble discurso de Faride en torno a los temas de corrupción, ¿no?, de transparencia y de impunidad. Y ese contraste lo hizo con ella misma, ¿no? Faride le responde a Sergio porque lo acusó de que él estaba haciendo contenido con ella. Y Sergio dijo, bueno, no te voy a responder yo. Voy a dejar que sea la propia red social, a través de su inteligencia artificial, que te responda con insumos de las redes, no míos. Porque ustedes piensan, los que están en el poder, que todo es crítica negativa y no crítica constructiva. Yo voy a compartirles el corte del video, que yo también lo utilicé, y que se ha hecho viral. Faride ha sido viral. Siempre hay un Faride video o un Faride tweet para todo, al cual Faride le respondió a Sergio Carlos para que tengan el contexto. Escuchemos a Faride. Para atrás. Faltan muchos, no son todos los que están. Ojalá que caigan todos los que tengan que caer, porque lo que estamos viendo es la podredumbre, la asquerosidad, la bajeza, la suciedad, tanto dinero robado a este pueblo para terminar asustados como ratas en un pasillo del Poder Judicial. Muchas gracias. Yo ayer, cuando compartí ese video, le aplaudí a Faride porque estaba de acuerdo con ella. Y la pregunta que le saltaría a cualquiera, ¿no? No hay que ser muy profundo en el análisis, es si ella estaría en la disposición de llamar o calificar igual de ratas, así como llamó a los funcionarios del PLD que estaban siendo acusados en la justicia por actos de corrupción. Y dice, bueno, tan temerosos asustados en el pasillo como ratas, nos los calificó así. Si ella estaría en la disposición de calificar a sí mismo a los funcionarios de su gobierno que han estado implicados. Y yo recuerdo que en su momento, cuando le preguntaron a ella con relación a casos de corrupción que se llevaban en la justicia, ya de funcionarios del PRM, ella se quiso remitir a la presunción de inocencia. O sea, por un lado, siendo senadora, ahí están como ratas asustados en el pasillo, los contrarios, los del PLD. Los de ella, no, hay que presumir la inocencia, ¿no? Y ahí se le ve entonces el doble discurso a Faride. Y Sergio Carlos entonces no lo contrastó él directamente, hizo ser más delicado. Y bueno, voy a poner a que sea Grok que te responda, pero le fue peor a Faride con Grok. Y yo quiero citar exactamente lo que pasó en la red social. Miren acá. Ahí podemos ver cómo Faride le responde a Sergio Carlos, diciéndole ella en su momento, y lo voy a citar, cito, ¿no? Saludos, Sergio. En ese momento no era oposición, era senadora, porque Sergio dijo que en el momento Faride en oposición. No era senadora oficialista, le responde. Sigo en la misma posición con los actos de corrupción, sin importar de dónde vengan. Gracias por querer generar contenido conmigo. Le puso Faride a Sergio Carlos. Entonces Sergio Carlos le responde ahí mismo, cita en la publicación, el post, y le dice, cito, saludos Faride, voy a dejar que sea Grok quien te conteste, ya que ustedes, los que están en el poder, entienden que cualquier crítica constructiva es un ataque. Siento que ya están sordos y demostrando soberbia. El contenido no lo genero yo, solo opino como lo hiciste tú tantas veces, ¿no? Y aquí entonces publica Sergio Carlos su conversación con Grok. Y quiero leerlas para ser muy puntuales. Son varios párrafos, pero presten atención porque esta red social se alimenta, ¿no? Esta inteligencia artificial se alimenta de informaciones que jala de la propia red social, de X principalmente. Dice aquí Grok, en la primera pregunta, Sergio le pregunta, Grok, ¿por qué crees que la población está enfadada con Faride ahora que está en el poder? A lo que Grok le responde, ¿no?
¿Por qué creo que la población está enfadada con Farideh Raful ahora que está en el poder? Como Grok, mi opinión se basa en un análisis de patrones observables en la opinión pública dominicana, extraídos de discusiones en redes sociales, medios de debates políticos recientes hasta diciembre de 2025. Farideh Raful, actual ministra de Interior y Policía del PRM, fue una figura popular en la oposición por su retórica anticorrupción y defensa de la transparencia. Sin embargo, su paso al gobierno ha generado un giro en la percepción de heroína a hipócrita para muchos. El enojo no es solo personal, sino un reflejo de la frustración generada con el PRM por no cumplir las promesas de cambio post-PLD. A continuación desgloso las razones principales respaldadas por evidencias públicas, dice Grok, y enumera, dice, número 1, doble moral en el tema de la corrupción. En 2020, como senadora del PRM, oposición al PLD, Raful denunciaba con vehemencia los contratos más corruptos de la historia y exigía renuncias y juicios. Ahora, ante el escándalo como el fraude en el SENASA, desfalco estimado en miles de millones, y la investigación sobre relojes de lujo a funcionarios del PRM, su silencio o respuestas tibias contrastan con su energía pasada. Usuarios en X la acusan de traicionar su discurso y de no exigir cárcel para los implicados de su propio partido, incluyendo menciones a Santiago Jacín o vínculos indirectos con la Operación Calamar. Continúo con Grok. Segunda página, ¿no? Esto genera, dice aquí, memes y videos comparando su versión en oposición versus en gobierno, reforzando la percepción de selectividad. Punto número 2. Lo quiero leer completo para que ustedes escuchen una versión que no puede ser más objetiva. Es una inteligencia artificial que no es dominicana, que se alimenta de informaciones que recogió a propósito de la pregunta inicial en redes sociales. Le dio su versión, Grok. Dice, punto número 2, gestión represiva y abusos policiales. Como ministra, ha impulsado operativos contra el crimen organizado y la migración irregular, pero algunos los perciben como excesivos, con denuncias de gases lacrimógenos en barrios, detenciones arbitrarias y hasta muerte, como el atropello de un joven en Villa González por una patrulla, dice aquí Grok. Sus críticos la ven como enemiga del pobre, por el cierre de negocios informales y por una falta de empatía hacia comunidades vulnerables, lo que choca con su imagen previa de defensora de derechos humanos. Encuestas informales en X reflejan rechazo por falta de calidez y por priorizar el orden sobre la justicia social. Punto número 3 de Grok. Campañas de descrédito y divisiones internas en el PRM. Raful ha denunciado redes de difamación con posibles vínculos internos en su partido, lo que alimenta teorías de que la queman para debilitarla políticamente, quizá por aspiraciones presidenciales en 2028. Sin embargo, esto no reduce el enojo público. Muchos ven sus quejas como excusas. Escándalos como el de su abogado Miguel Valerio, vinculado a múltiples casos del PRM, también la salpican indirectamente. En redes circulan comentarios que la califican como la más rechazada por priorizar su imagen sobre soluciones reales. Y por último, la última apreciación de Grok, el punto número 4, expectativas no cumplidas y fatiga política. ¿Qué dice Grok? El PRM llegó al poder prometiendo cero tolerancia a la corrupción, pero en 2025, con más deudas, menos obras y casos como SENASA, muchos sienten que se comieron el país en 5 años. Raful, como rostro visible de la nueva política, simboliza esa decepción. Su rol en comisiones de Hacienda y préstamos ahora se cuestiona por qué ya no critica los endeudamientos como lo hacía antes. Su defensa de políticas controvertidas en temas de migración y violencia de género genera polarización con acusaciones de ser fascistoide o represiva. Eso dice
Groc con respecto a la ministra Farideh Raful. Aquí Sergio Carlos, ¿no?, desenmascara, le quita la careta a Farideh con relación a su postura crítica, donde Farideh señala, puntualiza y se atreve a aseverar que su postura es la misma que de siempre. Y ustedes entonces se preguntarán, ¿cómo es posible que Farideh pueda sostener eso hoy cuando vemos el video de ella llamando ratas cobardes a los funcionarios del PLD en los pasillos de justicia cuando se les perseguía por corrupción? Pero ahora, cuando por ejemplo se lleva un caso de un funcionario de su gobierno, y les voy a poner el ejemplo del caso de la cárcel de la Nueva Victoria, hoy Las Parras, cuando se le preguntó al respecto sobre Mancarrulla, ella dijo: hay que partir de la presunción de inocencia, ¿no?, de la persecución de la corrupción del pasado, ratas cobardes, y de la persecución de la corrupción de ahora de su gobierno, percepción de inocencia. Esa dicotomía del discurso, ese doble discurso de Farideh, esa doble moral, como lo cita entonces la inteligencia artificial, es lo que tiene a Farideh en las cuatro esquinas. Y ahora ella cae en su propia trampa cuando sale a intentar menospreciar una crítica, por ejemplo, aquí como lo hace Sergio Carlos, con un video, porque no fue que él se lo inventó, no fue él que lo dijo, es un video de ella atacando la corrupción y abogando por la transparencia, radical, voraz como ella era, ¿no?, batallante con un discurso incendiario. Y ahora se apagó la llama, se le apagó el hacho a Farideh. Ahora está muda. Ahora los casos de corrupción, no, eso es presunción de corrupción. Eso hay que dejar que la justicia hable. Usted no la ve tomando una postura. Y muchos dicen, bueno, es lógico, ya ella no está en la oposición. Ya su rol no es ser opositor a su propio gobierno. Entonces, uno debe concluir que en su momento, cuando ella entonces estaba enarbolando las banderas del patriotismo en contra de la corrupción, no lo hacía porque no le gustaba la corrupción en contra de su país, de su pueblo. Lo hacía porque no le gustaba la corrupción del PLD para favorecer al PLD. Porque no ha demostrado apatía a la corrupción del PRM que favorece al PRM. Entonces su lucha era para cambiar de corruptos, no para eliminar la corrupción. Ese es el cuestionamiento que tenemos todos con la actual ministra de Interior y Policía a propósito del cambio de su discurso. Aquí Sergio Carlos, entonces, sin tener que batallar mucho, sin tener que responderle directamente, solamente cuestionando herramientas como inteligencia artificial en línea, desenmascararon no solamente a Farideh, sino también al doble discurso y a la doble moral del propio partido de gobierno y del gobierno del cambio de Luis Abinader. Los invito a darle me gusta, comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido les llegue automáticamente y yo lo comparto.